Bueno, muchas gracias por compartir hoy el tema de la profecía bíblica. Es el tercer estudio sobre el tema y después de repasar un poquito lo que hemos tocado en las semanas anteriores, vamos a seguir en la profecía de Daniel sobre todo para ver que en la profecía bíblica encontramos un patrón o un modelo que ayuda a todo estudiante de la Biblia a seguir el tema de profecía en la Biblia. En realidad vamos a ver en otros estudios que hay dos hilos de profecía en la Biblia. Un hilo que vimos la semana anterior y seguimos hoy es el hilo de la profecía sobre las naciones, los imperios, los reyes del mundo y la manera en que estos imperios y gobiernos del hombre lleva el mundo hacia el propósito de Dios y el reino de Dios. El otro hilo que vamos a ver después es el hilo de la profecía sobre la nación judía, sobre los judíos y Israel. Y vamos a ver que la profecía bíblica delinea en una manera muy detallada la historia de esa nación, así como delinea en una forma más general la historia de las naciones de la tierra. Entonces, hoy vamos a seguir en Daniel, pero primero quiero recordarles de dos profecías muy claves que ya vimos en las semanas anteriores. La certeza de que venga Jesús de nuevo a la tierra. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabras claras, Jesús vendrá por segunda vez. Son las palabras del ángel en Hechos capítulo 1. La semana anterior leímos este pasaje del libro de Isaías que habla de lo postrero de los tiempos, un mundo en que la ciudad de Jerusalén será elevada, será exaltada y correrán a él o a la ciudad de Jerusalén, a Sión, todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejes de arado, sus lances en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, hay dos profecías muy claras de la venida de Jesús y el establecimiento de un gobierno divino en la tierra que va a llevar una bendición para todas las naciones, una bendición de paz y de conocimiento de Jehová. Los dos son palabras para el futuro y esperamos el cumplimiento de estas profecías, pero son profecías claras y claves en el sentido de lo que Dios ha prometido para el mundo en que vivimos y para nosotros. Ahora, la semana anterior estudiamos el sueño que vio el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se cuenta en Daniel capítulo 2.
Y vamos a repasar un poquito este sueño, esta profecía hoy. Pero recordamos que la imagen fue una imagen de metales que representaron varios imperios, varios gobiernos que dominaban el mundo. Y representa la imagen, los gobiernos del hombre hasta el día de hoy. Y concluye el sueño en Daniel capítulo 2 con estas palabras, las que se ven en la pantalla. En los días de estos reyes, de los reyes o gobiernos del hombre, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste en que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, la semana pasada vimos una profecía un poquito más amplia sobre este el último destino del mundo en que vivimos. Un gobierno eterno, un reino eterno que va a establecer Dios en la tierra. Pero será el fin de un proceso de gobierno que incluye los gobiernos de Babilonia, de Grecia, de Persia, de Roma, hasta los gobiernos de hoy. Todos los gobiernos del hombre en lucha con los caminos de Dios, y vendrá el día cuando Dios mande a su Hijo para cambiar los gobiernos del mundo en un reino eterno, divino, un reino de Dios. ¿Y por qué leemos las profecías? Bueno, vimos en los estudios anteriores que Dios da profecías a sus siervos para que conozcan lo que está pasando en el mundo. Da profecías para mostrar su poder como el Dios verdadero. Van a recordarse que van a recordar que Dios da un desafío a los dioses falsos del mundo para decir el futuro, y no pueden, solo el Dios verdadero puede hacerlo. Y también, como vimos la semana anterior, da las profecías para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Dios manda. El destino del mundo en que vivimos está en la mano de Dios. Y por eso no hay campo en el corazón de un creyente dudar o temer lo que viene sobre el mundo, porque todo cabe dentro de lo que Dios ha planificado para el mundo en que vivimos. Ahora, en resumen, la imagen que vimos la semana anterior describe en forma simbólica la historia de los grandes imperios del Medio Oriente, los grandes imperios alrededor de la nación de Israel: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Y después el imperio de Roma se dividió en dos y seguía dividiéndose en los 10 dedos, varias naciones, algunas fuertes, algunas débiles.
que representan el mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? No hay imperios que dominen todo el mundo, hay naciones en todas partes, algunos fuertes, otros débiles. Y en este momento, según la visión de Nabucodonosor, viene la roca, la roca mandada por Dios que va a destruir este concepto del gobierno humano y establecerse como el reino de Dios en la tierra. Esto es la visión que vimos la semana anterior y nos da un patrón fácil de entender de la historia del mundo en que vivimos. Y es muy emocionante pensar que estamos allí en las uñas de los dedos esperando la venida del Señor Jesús para convertir los gobiernos del hombre en un reino eterno de Dios. Ahora, este modelo que tenemos en Daniel sale claro, pero siempre en la Biblia para ver un concepto y tomarlo como ancla de nuestro entendimiento, es importante verlo 2 o 3 o varias veces. Y es verdad que en la palabra profética de Daniel y en las otras profecías se repite el modelo profético de Dios. Y terminamos la última vez en Daniel capítulo 7, donde Daniel recibe otra visión. Recuérdense de que la primera visión en realidad fue un sueño de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 7 es Daniel mismo, el profeta, que recibe una visión y un sueño. Y esto es lo que vio Daniel. Y vamos a ahora pasar la atención a esta profecía que encontramos en Daniel capítulo 7, que va a confirmar o subrayar o repetir la certeza de lo que vimos en Daniel capítulo 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel vio un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían de la mar. Y en su grano, lo que vio Daniel es exactamente lo que vimos aquí. Un mar turbido y 4 bestias que salen del mar, bestias raras. Y vamos a ver un poquito de cómo son las bestias ahorita. Pero la primera cosa que notamos que da un enlace con Daniel capítulo 2, que hay 4 bestias. Así como en Daniel capítulo 2 hay 4 metales que constituyen la imagen. Acá 4 bestias. Y vamos a ver que lo que Daniel ve en capítulo 7 comunica el mismo mensaje como lo de Daniel capítulo 2, pero se dirige a otro grupo de personas. Daniel 2 se dirigió a los reyes gentiles. Daniel capítulo 7 es más para Daniel y su pueblo. Entonces, ¿qué vio Daniel? 4 bestias. El primer animal, la primera bestia era como león, pero tenía alas de águila.
y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado el corazón de hombre. Sí, un sueño bastante raro, pero así es. Después, la segunda bestia, semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Luego, la tercera bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora comenzamos a juntar una lista de rasgos muy raros, ¿verdad? En estas bestias. Un leopardo con alas y cabezas. ¿Qué es esto? Bueno, y a primera vista es muy confuso y es posible sacar la conclusión que, bueno, nunca podemos entender esta visión. ¿Qué es un leopardo? ¿Qué son las alas? Pero vamos a ver que dentro de la visión en sí, Daniel nos da las claves para interpretar la visión. Y no es tan difícil ni tan distinto a la visión de Daniel capítulo 2. Así la tercera bestia, la cuarta, he aquí la cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora, 4 bestias y la cuarta es muy distinta. O sea, no leemos de león, ni de leopardo, ni de oso. Es una bestia espantosa y terrible. Y también notamos que tiene 10 cuernos. Ahora, recordamos que en la visión del capítulo 2, la cuarta parte, las piernas de hierro, se dividen en 2 y después son 10 dedos en los pies. Entonces, empezamos a ver un paralelismo entre algunos de los detalles de Daniel 7 y de Daniel capítulo 2. Después de ver los animales, las bestias que salieron del mar, Daniel sigue viendo en la visión, mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel ve una visión de Dios. Y una vez más, no debemos pensar que es así, es Dios, un anciano en ropa blanca y con pelo largo. Es una visión y todos los elementos nos comunican algo de el que se siente en el trono. Estamos en una visión. No, Daniel no está en los cielos viendo a Dios mismo o a los ángeles o cualquier otra cosa. Es una visión que representa que Dios, que Daniel, después de haber visto a las 4 bestias, ahora está en otro ambiente viendo al anciano de Dios. Y un río Entonces, este es simbólico en la misma manera que la bestia, ¿verdad?
que exactamente. si Así fue como, literal, hubiera sido como muy ilógico, porque un parte de la visión es como simbólico y otra parte es literal. sí, exactamente. Entonces, no. Entonces, así como no existe en la realidad una bestia que devoraba con 10 cuernos, tampoco eh, eh, se describe en este versículo un dibujo literal de Dios, un anciano con pelo largo y todo eso. Es una manera simbólica de decir, ahora estoy viendo la mirada en cosas celestiales, en cosas divinos. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lenguaje simbólico del día de juicio. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, la visión que vio Daniel sigue con la destrucción de las bestias, sobre todo la bestia cuarta, que tenía estos cuernos, y no hemos hablado con mucho detalle de los cuernos, pero son parte de la bestia. Con suerte, Daniel también a Daniel le costó entender lo que estaba viendo y por eso pide a Dios que explique el significado de la visión. Bueno, así concluye la visión. Miraba yo, habla Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio interno, eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, estas palabras son parte de la visión. Viene uno en este momento de juicio que se llama el hijo de hombre o un hijo, es como un hijo de hombre. Y al oír la frase hijo de hombre, pensamos obviamente en el Señor Jesús. Y al hijo del hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio interno, eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, sin pensarlo con mucha profundidad, vemos en la conclusión de esta visión que se establece un reino eterno bajo el reinado de una persona como hijo de hombre. Y no es cosa de esforzarnos mucho sacar la conclusión que esta visión habla, así como vimos en Daniel capítulo 2, de las naciones del mundo que reinaban hasta el punto en que Dios manda a su Hijo para establecer un reino eterno en la tierra, tomando el lugar de los reinos del hombre. Pero, Y Robert, tengo que pedir su disculpas. sí, Aquí viene mi cita. bueno, Ok, hasta luego, Ross. Gracias. bueno, hasta luego todos. Eh, Chao, Ross, gracias.
entonces Daniel, como dije, le costaba entender la visión y le pregunté, dice Daniel, la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora, dijimos anteriormente que con algunas profecías tenemos la suerte de tener una explicación dentro de la Biblia. Otras profecías no hay nada. Entonces, en esta ocasión, en Daniel 7, Dios no solo da la visión, pero también le da a Daniel una respuesta a su pregunta sobre el significado de la visión. Me habló y me hizo conocer la interpretación. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y con esta oración aquí, este versículo, se va cualquier misterio sobre la visión, ¿verdad? Estamos hablando de términos políticos, pero que se representan en una forma simbólica. Entonces, el león, el oso, el leopardo y la gran bestia son formas simbólicas de representar a 4 reyes, 4 imperios que iban a levantarse en la tierra. Y después de esto recibirán el reino que dominaban los 4 reyes de la tierra. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y a pesar de ser una profecía muy diferente a lo que vimos en Daniel capítulo 2, en realidad estamos viendo que las 2 profecías, los 2 sueños, cuentan la misma cosa. Recuerden de Génesis cuando el faraón tuvo 2 sueños, uno de las vacas y otro de las, ¿cómo se llama? El Espigas. trigo en un grupo de, no me acuerdo cómo se llama, el trigo, pero los 2 sueños, dijo José, que interpretó los sueños, los 2 sueños son uno, dijo José, significa la misma cosa. Y así en Daniel, el capítulo 2 y el capítulo 7 son uno en un sentido. Distintas simbología, pero igual el mensaje. Después de la destrucción de los imperios humanos, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Así dice Daniel 7. En Daniel 2, la conclusión del asunto, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, Daniel 2, los imperios y naciones y gobiernos del mundo representados en metales, el fin de estos reinados humanos, la destrucción por Dios y en su lugar un reino eterno. Daniel 7, los imperios y naciones y gobiernos humanos representados por bestias. ¿Qué va a pasar? Serán destruidos por Dios y en su lugar un reino eterno con un rey que que reinará para siempre. Así entonces, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, aquí tenemos en
forma de dibujo una comparación entre Daniel 2, la imagen que vio Nabucodonosor, y Daniel 7, las bestias. El león con alas representa Babilonia, el oso, Persia, el leopardo, Grecia, y la bestia terrible, Roma. Y el fin de las dos visiones es la destrucción de los gobiernos del hombre y el establecimiento del reino de Dios. No tenemos tiempo para profundizarnos en la simbología de todas las bestias, pero cada bestia cuenta en su simbología algo de los imperios que representan. Lo más importante de hoy es ver el paralelismo entre las dos visiones, los dos sueños. Hay más que dice el capítulo 7 de Daniel sobre la cuarta bestia. Obviamente en Daniel 7, la cuarta bestia lleva más significado. Y como vimos anteriormente, la cuarta bestia, así como las piernas de hierro en Daniel 2, simbolizan el imperio romano, el último gran imperio que dominaba la región del Medio Oriente y después de Europa y después sus ideas en todo el mundo. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Daniel 7. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, este gran imperio iba a dividirse en 10 y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Detalles que no vamos a tocar hoy. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, Daniel capítulo 7 nos dice que esta cuarta bestia que representa Roma se cambia de un imperio en 10 imperios, y dentro de los 10 imperios hay otro poder que va a dominar el mundo religioso hasta que venga Jesús para destruirlo. Y tradicionalmente este cambio que se ve en la cuarta bestia, un cambio de una bestia política que domina a una bestia religiosa que también domina, se entiende como una mirada profética en el desarrollo de la Iglesia ortodoxa, que ha dominado en una manera contraria por los siglos. Una vez más, no vamos a profundizarnos en esto, pero estoy contándole en breve este concepto de que el imperio romano sigue hasta el día de hoy. Comenzó como un imperio pagano, se convirtió en un imperio cristiano y
sigue como un poder religioso cristiano basándose en la misma ciudad de Roma. Entonces, leímos de esta bestia terrible y grande en el libro de Daniel. 10 cuernos, otro cuerno que domina a 3 cuernos, un cuerno de blasfemia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, encontramos a la misma bestia en otra forma. ¿Vieron lo que dice Apocalipsis 13, 1 y 2? Yo me paré, hablando ahora el apóstol Juan, que recibió esta visión, paré sobre la arena del mar. Fíjense en que estamos al lado del mar, donde estuvo Daniel viendo el mar. Y vi una bestia subir del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, su boca como boca de león. Y el dragón le pidió su poder y su trono y gran potestad. Ahora, no, un niño puede ver los detalles que son iguales a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Vemos el mar, vemos blasfemia, vemos el leopardo, vemos el oso, vemos el león. Este bestia en el libro de Apocalipsis es la misma bestia, una continuación de la bestia. Se describe en otra manera, pero por haber estudiado el libro de Daniel, llegamos al libro de Apocalipsis equipado para entender qué estamos viendo. No estamos viendo un monstruo, no estamos viendo un ser misterioso. Estamos viendo una visión que habla de naciones, de gobiernos y de poderes. Se emplea el mismo lenguaje como Daniel para describir una situación política. Entonces, al fin del Daniel capítulo 7, leemos de la cuarta bestia, que representa el imperio romano. Llegados a Apocalipsis, se sube la bestia de nuevo, en otra forma, pero con muchos rasgos parecidos a los que se describen en Daniel. ¿Por qué? Porque es la misma bestia. Es la bestia que domina los imperios del hombre. Entonces, de inmediato tenemos una ventaja cuando leemos Apocalipsis, sabiendo que no leemos de bestias fabulosos que habitan los cielos, pero estamos hablando en forma simbólica de la historia política del mundo que se representa en tal forma, tal como en Daniel, como en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a pensar un poquito en este dibujo aquí, donde he tratado de resumir lo que estamos viendo en Daniel con relación al libro de Apocalipsis. En Daniel capítulo 2, y se ve la imagen atrás, allí en la izquierda, a la izquierda, vemos una representación de los imperios humanos que dominan por los siglos, que Dios va a destruir cuando venga Cristo. En Daniel capítulo 7 vimos el mismo
patrón, pero por medio de otra simbología. Daniel sigue con 3 visiones después, en Daniel 8, 9, y 10 y 11. Y cada visión en Daniel tiene un enfoque en una parte distinta de esta historia. Daniel capítulo 8 es la profecía del macho cabrío que habla del imperio griego y cómo toma el lugar del imperio persa. Daniel 9 es la profecía de las 70 semanas, que es casi una puente entre los días de Daniel y los días del Señor Jesús. Y Daniel 11 nos da una profecía con mucho detalle de la época griega y la manera en que los romanos tomaron el lugar de los griegos. Y al final del libro de Daniel, en capítulo 12, versículo 4, se sella el libro. El libro de Daniel es sellado, cerrado para otro tiempo. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, ¿qué pasa en capítulo 6, versículo 1? El Cordero abre los sellos para revelar lo que está dentro de este libro sellado. Entonces, el libro sellado es un libro de profecía que delinea los gobiernos del hombre hasta que venga el reino de Dios. Entonces, abiertos los sellos en el libro de Apocalipsis, seguimos viendo los detalles de la cuarta bestia, los detalles de las piernas de hierro. Y cuando vemos este hilo de profecía que comienza en Daniel y sigue en el libro de Apocalipsis, nos da una ventaja cuando leemos el libro de Apocalipsis para entender que en el libro de Apocalipsis vamos a leer simbólicamente mucho de la historia de la cuarta bestia, del cuarto imperio sobre la tierra, que sigue hasta el día de hoy, que sigue hasta los 10 cuernos de la bestia o los 10 dedos de los pies de hierro y barro. En Daniel capítulo 11 comienza una profecía muy compleja sobre la historia del imperio griego, pero pongo estas palabras aquí, Daniel 11, 2 a 4, para mostrarles que estamos hablando en términos muy concretos. La visión de bestias se traduce en noticias del periódico. Se traducen en la realidad de la historia del mundo. Ahora, yo te mostraré la verdad. Aquí aún habrá 3 reyes de Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, en nuestro análisis de las visiones hemos concluido que la cabeza o la primera bestia representa Babilonia, después los persas, después los griegos y después los romanos. Bueno, dentro de Daniel mismo son nombrados los babilónicos, los griegos, los persas. Los romanos no tenemos nombre para ellos porque están más allá en el futuro, pero
dentro del mismo libro de Daniel, vemos que la interpretación que hemos puesto de los grandes imperios se confirma por las profecías de Daniel mismo, que habla de estos grandes imperios, de Babilonia, de Persia, de Grecia, y el cuarto será Roma. Entonces, bueno, hemos tocado mucho hoy y lo que he tratado de hacer es pintar este patrón, este modelo profético que resume la historia del mundo y que comienza en el Antiguo Testamento y sigue en el Nuevo Testamento. Y la conclusión obvia que sacamos de todo esto es que antes de tratar de a través entrar en el libro de Apocalipsis, es imprescindible entender el libro de Daniel, porque tanto el contenido del libro de Apocalipsis depende de lo que dijo Daniel anteriormente. Pero sigue Apocalipsis en el mismo espíritu de profecía, ¿verdad? Vimos al principio de estos estudios que no hace nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Apocalipsis es un libro lleno de esta confirmación de la intención de Jehová. El primer versículo de Apocalipsis dice, el Apocalipsis del Señor Jesucristo, que Dios le dio para manifestar o revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, su secreto. O en Apocalipsis 10, el misterio o el secreto de Dios se consumirá como Él lo anunció o reveló a sus siervos, los profetas. Y Apocalipsis 22, en el último capítulo, Jesús dice, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar, para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el mismo espíritu de profecía que vemos en el Antiguo Testamento sigue sano y vivo en el Nuevo Testamento, en el libro de profecía, Apocalipsis. Y recalca uno de los propósitos de la profecía para que los siervos de Dios conozcan lo de venir. Y espero que hoy hemos visto un poquito, que hayamos visto un poquito de este modelo cierto de la historia del mundo en que vivimos, que nos da una gran confianza de que el destino del mundo en que vivimos está en la mano de Dios y ninguna cosa va a desviar el propósito de Dios. Y siempre esperamos el día en que Dios mande a su Hijo para establecer su reino en la tierra. Entonces vamos a concluir
como concluimos la semana pasada, empleando las palabras de Daniel 2, en los días de estos reyes, los reyes al fin de este hilo de gobiernos humanos, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será jamás destruido. Y ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de tal manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces es la confianza. Vamos a concluir hoy con esta confianza que sacamos de Daniel. El sueño es verdadero y su interpretación fiel. Muchas gracias.